Dicen que cuando uno empieza de nuevo, el pasado no desaparece. Solo aprende a esconderse mejor. Han pasado 6 meses desde que Audrey dejó su antigua casa. Ahora vive en un pequeño pueblo costero del sur, rodeada de silencio, mar y brisa salada. Cada mañana, el sol entra por su ventana y le recuerda que aún sigue viva, pero hay algo en su mirada que no ha cambiado, ese brillo de tristeza que el tiempo no logra borrar. Los vecinos la ven caminar por el muelle con su cuaderno viejo bajo el brazo. Creen que escribe poemas o cartas, pero nadie sabe que lo que guarda allí son recuerdos que no quiere olvidar. Audrey los llama las cicatrices del alma. Una tarde, mientras tomaba café en el pequeño bar del puerto, un hombre desconocido se le acercó. ¿Es usted la señora Hayes?, preguntó con voz tranquila. Audrey lo miró sorprendida. Nadie la llamaba por su apellido desde que se mudó. Depende quién lo pregunten, respondió, algo desconfiada. El hombre sonrió. Me llamo Tomás. Era amigo de su hijo. El corazón de Audrey dio un salto. Su hijo, David, había muerto hacía más de 10 años. Debe estar equivocado, dijo en voz baja. No, señora, respondió él. Yo lo conocí. Y hay algo que él quería que usted viera. Tomás colocó una pequeña caja de madera sobre la mesa. Tenía una inicial grabada, de Gage. Audrey la tocó con las manos temblorosas. ¿Dónde encontró esto? En una casa abandonada, cerca del viejo taller donde trabajábamos. Su hijo dejó algo para usted. Audrey no dijo nada. Esperó a que el hombre se fuera, y cuando la soledad volvió a sentarse frente a ella, abrió la caja. Dentro había una carta doblada y una llave oxidada. Mamá, si estás leyendo esto, significa que he fallado. Pero aún hay algo que puedes salvar. No confíes en nadie, ni siquiera en ti misma. Te amo. David. La carta olía a polvo y mar antiguo. Audrey se quedó mirando la llave durante un largo rato. No tenía idea de qué puerta abría, pero algo dentro de ella le dijo que debía averiguarlo. Esa noche no pudo dormir. Escuchaba el sonido del viento golpeando los cristales, igual que en los viejos días. Solo que ahora no había nadie más que ella. Y esa carta que parecía venir del más allá. Al amanecer tomó su abrigo, la llave y el cuaderno y caminó hacia el pueblo. Preguntó por el taller que Tomás había mencionado. Un anciano le señaló una calle estrecha al final de la cual se levantaba un edificio de ladrillos cubierto de hiedra. Empujó la puerta oxidada. El olor a aceite y metal viejo llenó el aire. En una esquina había una caja fuerte empolvada. Audrey se acercó con cautela, sacó la llave y la introdujo en la cerradura. Encajó perfectamente. Dentro había un sobresellado y una fotografía. En la foto, su hijo David aparecía junto a 3 hombres. Uno de ellos era su difunto esposo. Y detrás, una pared pintada con un símbolo que Audrey nunca había visto antes, una espiral con una línea atravesándola. El sobre contenía un mapa. Y una sola frase escrita en el reverso. Lo que creíste enterrar todavía respira. Audrey se quedó inmóvil. Sintió que el aire le faltaba. Por primera vez en meses, el pasado la miraba directo a los ojos. Y supo que su nueva vida apenas comenzaba. A veces, los muertos no regresan para asustarte, sino para darte una última verdad. El amanecer en el puerto era frío y gris. Audrey observaba el mapa extendido sobre la mesa de su cocina. Las líneas eran borrosas, pero se distinguían claramente 3 lugares marcados con tinta roja. El faro, el molino viejo y la colina de las 3 cruces. Cada punto parecía un recuerdo olvidado. Y en cada uno de ellos, quizás, una respuesta. Audrey sabía que no podía hacerlo sola. Así que buscó a Tomás, el hombre que le había entregado la caja. Lo encontró en el muelle, reparando redes de pesca. Necesito saber la verdad, le dijo sin rodeos. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, señora, respondió él con la mirada baja. Mi hijo murió por algo. Y no pienso morir sin saber por qué. Tomás suspiró. Finalmente asintió. Empezaremos por el faro. Pero lo que ve allí puede cambiarlo todo. El camino al faro era largo y silencioso. El viento soplaba fuerte, arrastrando el olor del mar. Audrey caminaba despacio, aferrada a su bufanda. Cada paso le pesaba, no por el cansancio, sino por los recuerdos. Cuando llegaron, el faro se alzaba majestuoso sobre las rocas, abandonado pero aún imponente. Las paredes estaban cubiertas de sal y musgo. Tomás forzó la puerta. Dentro, todo olía a humedad y soledad. En la base del faro, había una mesa cubierta con hojas amarillentas y frascos vacíos. Audrey pasó los dedos sobre los papeles. Eran planos. Planos de un experimento. El mismo símbolo de la espiral estaba dibujado en el borde. ¿Qué es esto?, preguntó ella, sintiendo un escalofrío. Tomás la miró serio. Su hijo trabajaba en un proyecto secreto, algo que nunca debía salir a la luz. Audrey se acercó a una caja metálica y la abrió. Dentro había varias cintas de grabación y una libreta con el nombre Proyecto Helix. En la primera página, David había escrito con su letra firme, la mente puede olvidar, pero el alma siempre recuerda. Audrey sintió las lágrimas quemarle los ojos. Recordó cuando David era un niño y le decía que quería arreglar los recuerdos tristes de la gente.
¿Y si de verdad lo intentó? ¿Y si lo consiguió? Mientras revisaban el lugar, Tomás halló algo oculto bajo una tabla del suelo. Una pequeña caja de madera. Dentro había una llave dorada y una fotografía de David junto a un grupo de científicos. Al reverso, alguien había escrito: Molino, siguiente fase, tenemos que ir al molino viejo, dijo Audrey con determinación. ¿Estás segura?, preguntó Tomás. Lo estuve esperando toda mi vida, respondió ella. Esa noche, de regreso a casa, Audrey no podía dormir. Encendió una de las cintas y escuchó la voz de su hijo: Mamá, si escuchas esto, ya es tarde. El proyecto Helix fue diseñado para borrar recuerdos. Pero no todos olvidan igual. Hay quienes recuerdan cosas que jamás vivieron. Si me pasa algo, busca la colina de las Tres Cruces. Allí comenzó todo. El sonido se interrumpió con un ruido eléctrico. Audrey apagó la grabadora con las manos temblando. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, el viento golpeaba la ventana, y entre las sombras, juraría haber visto una figura parada frente a su casa, observándola. Corrió la cortina, pero no había nadie, solo el eco del mar, y el susurro de una voz que parecía venir del pasado: No sigas, Audrey, algunos secretos matan. Ella cerró los ojos, respiró hondo, y susurró para sí: Ya no tengo miedo. Porque a los 68 años, lo único que temía, ya lo había perdido. Hay lugares donde el tiempo se detiene, y cuando el viento sopla, no son las hojas las que murmuran, son los recuerdos. El molino viejo se alzaba solitario en medio del campo, cubierto por la niebla. Sus aspas estaban inmóviles, oxidadas por los años, y la puerta principal parecía sellada por el tiempo. Audrey y Tomás llegaron al amanecer, siguiendo el mapa que David había dejado. El silencio allí era tan profundo que hasta los pasos sonaban como gritos. Aquí trabajaban de noche, dijo Tomás en voz baja. Nadie del pueblo sabía lo que realmente hacían. Audrey miró alrededor. Las ventanas estaban rotas, los muros manchados de humedad, pero había algo extraño. En una de las paredes, la espiral volvía a aparecer, pintada con la misma línea cruzada. Solo que esta vez, debajo, alguien había escrito una palabra: memoria. Empujaron la puerta y entraron. Dentro, el aire era denso, casi eléctrico. Sobre una mesa metálica había cables, monitores antiguos y varios frascos con números. Todo parecía abandonado, pero el polvo no cubría los aparatos. Alguien había estado allí. Recientemente, Audrey se acercó a una carpeta. En la portada decía: Fase 2, transferencia de conciencia. Sus manos temblaron. Mi hijo estaba intentando mover recuerdos, murmuró. No solo recuerdos, corrigió Tomás. Estaban probando con identidades. Audrey se quedó sin aire. Recordó algo que David solía decir cuando era joven: ¿y si pudiéramos guardar lo que somos, mamá? No solo recordar, sino vivir para siempre. De pronto, un sonido los interrumpió. Un leve zumbido proveniente del fondo del molino. Caminaron con cautela hasta una puerta metálica entreabierta. Detrás, una habitación más pequeña brillaba con luz azulada. Había pantallas encendidas, y en una de ellas, el rostro de David. No, susurró Audrey, llevándose una mano al pecho. El video comenzó a reproducirse. La imagen era borrosa, pero su voz era inconfundible. Si estás viendo esto, mamá, significa que llegaste demasiado lejos. No puedo explicarlo todo, pero el proyecto Helix no terminó. Alguien lo continuó después de mi muerte. Si encuentras la colina de las Tres Cruces, destruye lo que veas. La grabación se cortó con un sonido agudo. La pantalla parpadeó, mostrando una coordenada en la esquina: 4317N456O. Esas son las coordenadas de la colina, dijo Tomás. Audrey se limpió las lágrimas y respiró hondo. Entonces iremos allí. Pero antes de salir, algo en la esquina llamó su atención: un cuaderno negro. Lo abrió. En las últimas páginas, la letra no era de David, era de Daniel, su esposo. Helix no es un experimento, es una puerta, y Audrey nunca debe saberlo. El corazón de Audrey se quebró en silencio. Durante años, había llorado la pérdida de su esposo y su hijo, sin imaginar que ambos compartían un secreto que quizá la incluía ella. De repente, el zumbido volvió a sonar más fuerte. Una de las máquinas empezó a encenderse sola. Las luces parpadearon y una voz salió del altavoz: Audrey Hayes detectada. Autenticación iniciada. Tomás dio un paso atrás. ¿Qué demonios es esto? Audrey miró el monitor, asustada. No lo sé, pero reconoce mi nombre. El sistema proyectó en la pared una imagen tridimensional. Una figura femenina, idéntica a Audrey, pero más joven. Su copia. Su reflejo. Su otra versión. La imagen habló con una voz idéntica a la suya: No debiste volver aquí. El molino tembló, las luces se apagaron, y en la oscuridad Audrey entendió que su pasado no era lo que recordaba. No había huido del proyecto Helix, ella era parte de él. A veces, el enemigo no está afuera. A veces, vive dentro de tu propia memoria. El molino quedó en silencio tras el apagón. Solo el sonido del mar lejano rompía la oscuridad.
Audrey respiraba con dificultad, apoyada en la pared, mientras las palabras resonaban en su cabeza. Audrey Hayes detectada. Autenticación iniciada. Tomás encendió una linterna. ¿Está bien? No lo sé, respondió ella. Esa voz tenía mi tono, mi respiración. Era su rostro, señora. Exactamente igual. No puede ser. Caminaron hasta la consola, donde había aparecido la proyección. Las pantallas seguían parpadeando débilmente. En una de ellas, una carpeta con el nombre Helix sujeto a .h7 seguía abierta. Audrey miró fijamente las letras. El código coincidía con sus iniciales. Temblando, pulsó una tecla. La pantalla mostró una serie de documentos médicos, análisis neurológicos, registros de memoria, grabaciones de voz. Y una fecha, 12 de marzo de 1989. Pero en 1989, Audrey había estado dando a luz a su hijo, o al menos eso creía recordar. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Las imágenes siguientes eran fragmentos de video, una mujer joven, en una camilla, conectada a cables y monitores. Su rostro era idéntico al de Audrey. Y sobre la pantalla, una línea de texto, transferencia parcial exitosa, fase de replicación completada. Tomás retrocedió, impactado. ¿Está diciendo que usted? No, le interrumpió Audrey. No, eso no tiene sentido. ¿Y si su esposo y su hijo trabajaban en esto para protegerla? Sugirió él. ¿Protegerme de qué, Tomás? ¿De mí misma? Salieron del molino en silencio. El viento golpeaba con fuerza, como si el mundo quisiera arrancarles la verdad del rostro. Audrey miró al horizonte, hacia la dirección de las coordenadas, la colina de las Tres Cruces. Sabía que la última respuesta estaba allí. Esa noche, apenas durmió. Los recuerdos venían a oleadas, su boda, el nacimiento de David, la enfermedad de su madre, la muerte de Daniel. Pero algo en cada escena empezaba a sentirse falso, distante. Como si los recuerdos no fueran suyos, sino recuerdos implantados. A la mañana siguiente, alguien llamó a su puerta. Era una mujer de cabello corto, gafas oscuras y una placa colgada del cuello. Señora Hayes, soy la doctora Lina Soriano. ¿Quién la envía? El Departamento de Investigación Biomédica. Necesito hacerle unas preguntas sobre el proyecto Helix. Audrey la dejó pasar con desconfianza. La doctora observó la casa, cada detalle. ¿Usted recuerda su último examen médico, señora Hayes? Hace años que no voy al hospital. ¿Eso es lo que usted cree? Lina abrió un maletín y sacó una tableta. En la pantalla apareció una imagen de Audrey, conectada a una máquina. Usted no debería estar viva, dijo la doctora con voz baja. Su expediente indica que fue dada de baja hace más de 30 años. Audrey sintió un vacío en el pecho. ¿Baja? ¿Qué significa eso? Que usted fue el primer intento de Helix en transferencia de conciencia. El cuerpo original murió, pero la mente sobrevivió. El aire se volvió denso. Audrey cayó en la silla, temblando. ¿Está diciendo que yo soy una copia? No una copia, respondió la doctora. Una réplica mejorada. Su conciencia fue replicada en otro cuerpo, idéntico al original, pero el proceso no fue estable. Por eso, hay lapsos, recuerdos distorsionados, sueños falsos. Audrey se llevó las manos al rostro. Lloró en silencio, no por tristeza, sino por pérdida de identidad. Entonces, ¿quién soy yo? La doctora la miró con compasión. Esa es la pregunta que el proyecto Helix nunca pudo responder. Esa noche, Audrey volvió al molino una vez más, sola. Se sentó frente a la consola, encendió las luces y observó su reflejo en la pantalla apagada. Si soy una réplica, susurró, ¿por qué sigo sintiendo dolor? ¿Por qué sigo amando a quienes perdí? Y entonces lo entendió. El alma no se puede copiar. La ciencia puede duplicar la mente, pero no los sentimientos. Cerró los ojos y habló en voz baja, dirigiéndose al vacío. David, si me creaste para continuar, lo haré. Pero no como experimento, como madre, como mujer, como yo. La consola emitió un leve pitido. Un nuevo archivo apareció en la pantalla. Helix protocolo final. Localización, colina de las Tres Cruces. Audrey sonrió débilmente, secando sus lágrimas. El camino estaba claro. El final la esperaba, donde todo comenzó. Dicen que la verdad libera, pero nadie te dice que, a veces, antes de liberarte, te destruye. El amanecer tiñó de rojo el horizonte cuando Audrey llegó a la colina. El aire era frío, denso, casi sagrado. Tres cruces de hierro se alzaban frente a ella, oxidadas por el tiempo, marcando la entrada a una antigua estructura semienterrada en la roca. A su alrededor, el silencio era absoluto. Solo el viento silbaba entre las grietas, como si las piedras respiraran recuerdos. Avanzó con cautela, sosteniendo la linterna con una mano y el viejo cuaderno de Daniel con la otra. Cada paso que daba resonaba con ecos del pasado. Allí, bajo esa colina, había empezado todo. La puerta metálica cedió con un chirrido. Dentro, el aire olía a humedad, polvo y electricidad. Luces de emergencia parpadeaban débilmente, iluminando un corredor cubierto de cables y pantallas apagadas. El logo Helix todavía brillaba, medio borrado, en una de las paredes. Audrey respiró hondo. «Esto fue tu secreto, Daniel», murmuró. «Aquí me perdiste».
A medida que avanzaba, los recuerdos se entrelazaban con las sombras, su esposo frente a una mesa de laboratorio, su hijo observando desde un rincón, las máquinas zumbando como corazones mecánicos. Todo lo que creía una pesadilla era, en realidad, su vida. Llegó hasta una puerta sellada con un panel biométrico. Colocó su mano sobre el sensor. Una luz azul recorrió su palma. Identidad confirmada, sujeta .H7, acceso concedido. El sonido del mecanismo liberándose fue como el eco de una tumba abriéndose. Dentro había una sala circular. En el centro, una cápsula de vidrio llena de líquido translúcido. Y dentro de ella, otra Audrey, dormida, idéntica, perfecta. Audrey sintió un vértigo indescriptible. Se acercó lentamente hasta que su reflejo se mezcló con el rostro dormido de su doble. Las lágrimas comenzaron a caer. Así que tú, eres la original. Un monitor cercano se encendió. La pantalla mostraba un video grabado hace más de 30 años. El rostro de Daniel apareció, envejecido, cansado. Si estás viendo esto, Audrey, significa que el proyecto funcionó. No pude salvar tu cuerpo, pero tu mente, tu esencia, sigue viva. Hice lo imposible para no perderte. Perdóname por no dejarte descansar. Audrey tembló. Durante años había odiado su ausencia, su silencio, su distancia. Y ahora entendía, él no se había alejado. Había estado luchando por retenerla en este mundo, a cualquier precio. El video continuó. Nuestro hijo, David, continuará tu estudio. Pero le dije que tú eras una copia incompleta. No quería que te buscara. Si decides apagar el sistema, hazlo sabiendo que no te matas a ti misma. Te liberas. El monitor se apagó. Solo el zumbido de la cápsula llenaba la sala. Audrey apoyó la mano en el cristal. El rostro dormido parecía en paz, sereno, como si esperara su decisión. Tenía dos opciones: seguir viviendo como un experimento, o liberar a ambas. Fuiste mi principio, susurró, pero ya no quiero ser tu proyecto. Se acercó al panel de control. Un mensaje apareció en pantalla: apagar protocolo Helix, confirmar. Cerró los ojos y por primera vez en décadas, sonrió. Confirmar. El ruido de las máquinas se desvaneció poco a poco. Las luces parpadearon, luego todo quedó en silencio. La cápsula se abrió lentamente, dejando escapar una bruma blanca. La figura dentro desapareció, disolviéndose como un sueño al amanecer. Audrey cayó de rodillas, exhausta, pero libre. El viento entró por las grietas del techo, iluminando su rostro con un rayo de sol. Fuera, las tres cruces proyectaban su sombra sobre la tierra, como si el mundo entero la estuviera despidiendo, o bendiciendo. Horas después, Audrey caminó colina abajo. El mar brillaba a lo lejos, tranquilo. Llevaba consigo solo el cuaderno y una sensación nueva, paz, mientras descendía. Escuchó en su mente la voz de Daniel. Te dije que la muerte no era el final. Ella respondió. En silencio, tampoco la vida. Porque había comprendido algo que ningún laboratorio podría replicar, que la humanidad no se mide por la memoria ni por los genes, sino por la capacidad de amar y perdonar. Y en ese instante, Audrey Hayes volvió a nacer. Hay silencios que no significan vacío, sino paz. Y hay finales, que no son más que el principio de otra verdad. El amanecer se extendía sobre el mar como una promesa nueva. Audrey caminaba descalza por la orilla, el viento acariciando su cabello canoso, la arena fría bajo sus pies. Por primera vez, no sentía miedo, solo el pulso sereno del mundo latiendo con ella. Llevaba en las manos el viejo cuaderno de Daniel, ahora lleno de arena y sal. Lo abrió por la última página. Allí, con su letra firme y casi borrada por el tiempo, había una frase escrita años atrás: el alma no se guarda en una máquina. El alma siempre encuentra su camino. Audrey sonrió. Lo entendió todo. No importaba si era copia, réplica o carne original. Era vida. Y mientras pudiera sentir amor, el resto no tenía sentido. Se sentó sobre una roca, mirando el horizonte. El sol emergía lentamente del agua, tiñendo todo de dorado. Y entonces, una voz familiar la envolvió, suave, distante, como un eco dentro de su mente. Era Daniel. Gracias por perdonarme. Siempre te perdonen, susurró ella. Solo tuve que recordarlo. Cerró los ojos. El viento trajo el aroma del trigo, del hogar perdido, de las risas de David cuando era niño. Todo volvía, pero ya no dolía. Cada recuerdo era un pétalo cayendo en calma, no una herida. Caminó hacia una pequeña cabaña abandonada cerca del acantilado. Allí, sobre la mesa, colocó el cuaderno y escribió con su propia letra. Temblorosa pero firme: si alguien encuentra esto, no busque respuestas en los laboratorios ni en los archivos del pasado. La verdad no está en las máquinas, está en lo que sentimos. No somos lo que recordamos, somos lo que amamos. Cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y se asomó a la ventana. El mar brillaba infinito, reflejando su rostro iluminado por el sol. En el cristal, por un segundo, creyó ver otra versión de sí misma, joven, sonriente, mirándola desde el otro lado. Ambas se miraron en silencio. Y luego, la imagen desapareció. Audrey rió suavemente. Era el adiós perfecto. Esa tarde, el cielo se cubrió de tonos naranjas y violetas. El molino, a lo lejos, permanecía en ruinas, pero ahora parecía un monumento a la libertad.
Audrey subió una última vez la colina, donde las tres cruces se alzaban sobre el horizonte. Dejó un ramo de flores silvestres al pie de una de ellas. Gracias por darme otra vida, Daniel dijo. Pero esta vez la viviré a mi manera. El viento sopló con fuerza, y por un instante creyó escuchar risas en el aire, como si el mundo mismo la despidiera con gratitud. Dio media vuelta y empezó a caminar hacia el camino que bajaba al pueblo. Cada paso era ligero, libre, vivo. Su sombra se alargaba detrás, pero su rostro miraba hacia adelante, porque Audrey ya no buscaba el pasado, ni respuestas. Solo vivir, con cada respiración, con cada latido, con cada amanecer, mientras el sol se ocultaba lentamente. Una voz, su propia voz, resonó en su mente. No somos lo que fuimos. Somos lo que decidimos ser. Ahora así, con el corazón tranquilo, Audrey Hayes desapareció entre la luz dorada del atardecer. No como una copia, no como un experimento, sino como lo que siempre fue, una mujer que eligió empezar de nuevo.